pàgina ara d'espai Copip, l'espai que tenim aquí mensual amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears. Avui ens acompanya Elisabet Rigo, ella és psicòloga, i anem a xerrar d'un tema molt interessant, que és psicologia i intel·ligència artificial. Elisabet Rigo, molt bon dia, com estàs? Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Mira, te voy a pedir que te acerques un poquito más el micro, efectivamente, y así nuestros oyentes y espectadores también te podrán escuchar. Te podrán escuchar mucho mejor. Di que vamos a hablar de este tema, psicología e inteligencia artificial. La verdad es que con la aparición de la inteligencia artificial, estas aplicaciones, estos chatbots que ofrecen incluso apoyo emocional mediante esa inteligencia artificial, bueno, se están generando una nueva situación, evidentemente, es novedosa para muchos de nosotros, y como todo lo nuevo, pues tiene su lado positivo y tiene también sus riesgos y puede tener su lado negativo, ¿no? En primer lugar, hemos de decir que desde el COPIP estáis organizando un grupo de trabajo que todavía no está operativo, pero la idea es crear este grupo de trabajo sobre esa psicología y esa inteligencia artificial, ¿no? Sí, de aquí ha salido un poco la idea, ¿no? de poder hacer esto, y creemos que es algo muy importante, de formar no solo a la población, sino también a los profesionales, ¿no? Elisabet, estamos viendo cómo, según encuestas, estimaciones, hay gente que prefiere más hablar con estos chatbots que con un psicólogo, ¿no? O con un amigo, ¿no? O con una persona cercana en su entorno, ¿no? ¿Por qué se está produciendo eso y qué riesgos tiene eso? Aquí hay varios factores importantes, ¿no? Uno es el tema de la disponibilidad. Es decir, tenemos que la inteligencia artificial es gratuita, es inmediata, es muy accesible, ¿no? Entonces, al final siempre pasa esto con todas las tecnologías. Entonces, yo creo que, por un lado, es la accesibilidad que tiene la inteligencia artificial. Por otro lado, es la no accesibilidad que tiene la sanidad ahora mismo, ¿no? Los psicólogos. En la pública, pues hay listas de espera. A veces ni entras, ¿no? En estas listas de espera dependiendo de lo que tengas. Claro, las consultas privadas, que son en las que estoy yo, pues por desgracia, ¿no? Es para privilegiados a veces que se lo pueden permitir, y entonces hay un hueco allí del que se está enriqueciendo mucho todas las empresas de inteligencia artificial. ¿Es malo? Depende, ¿no? Porque al final creo que cubre una necesidad que como sociedad no deberíamos haber dejado, ¿no? Que este hueco estuviera ahí. Pero ya que hay esa necesidad y hay personas que no tienen a dónde recurrir, puede ser una ayuda a la inteligencia artificial. Como bien decías, claro, hay que saber usarla, ¿no? No vale para todo y no sustituye, ni creemos, ¿no? Que vaya a sustituir nunca la atención de un profesional. Entonces ahí hay cosas que hay que tener en cuenta. Claro, en este sentido habría que poner un poco el ejemplo que yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Que, bueno, pues, por ejemplo, si hablamos de una afectación a la salud, ¿no? Pues uno le dicen, tiene esto, y inmediatamente acudimos al Google, ponemos las palabras, es como si fuese un vademecum, ¿no? Y entonces, sí, se informa a la gente, dicen que los síntomas, que puede ser, las consecuencias. En esto yo creo que estamos un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, es una herramienta que está ahí, pero ojo, porque no puede ser sustitutivo de un profesional, no es dogma lo que nos pueda decir esta herramienta, y en ese sentido hay que saber, lógicamente, manejarla, funcionarla y relativizar lo que encontramos en esos chatbots, ¿no? Sí, aquí también hay cosas muy importantes, ¿no? Uno es lo de la inmediatez, que vivimos ahora en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial nos permite acceso a la información de manera muy rápida, entonces no hay que esperar, nos da mucha información. Pero esto a la vez, el cómo funciona la inteligencia artificial tiene estos dos lados, ¿no? Uno, todas estas cosas positivas que hablamos, y otro, que estas cosas también conllevan cosas negativas, ¿no? Entonces, claro, al final, este proceso que comentabas tú, ¿no? Pues eso es racionalizar, ¿no? Es decir, a veces cuando estamos mal buscamos evitar el malestar acudiendo a la lógica, ¿no? Vale, pues quiero entenderlo, quiero saber más, pero eso no siempre es bueno, ¿no? Y por eso la figura del psicólogo es tan importante, porque el psicólogo va a saber pararte, va a saber decir, oye, pues estamos entrando en un bucle y no te está ayudando a tener más información, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial no te va a confrontar. Es complaciente, ¿no? Entonces va a estar contigo todo el tiempo que tú quieras. Entonces,
Igual hay muchos elementos que yo creo que están en otros temas de tecnología, ¿no? Como las redes sociales, ¿no? La inmediatez, el acceso 24/7, ese proceso de adicción en el sentido de que, bueno, te va a estar siguiendo el rollo, ¿no? Hasta que alguien diga basta, ¿no? Entonces, yo ahora también estoy, aparte de con el COPIB, ¿no? En todo este proceso de crear el grupo de trabajo, también estoy con una empresa, ¿no? Con Luara, que se ha diseñado ya, de hecho está allá afuera, una inteligencia artificial que se llama Luara, que es un asistente clínico, ¿no? para psicólogos y pacientes, pero claro, metes al psicólogo, entonces hay una supervisión, hay un control, está diseñado por psicólogos y claro, tú ves las diferencias con lo que hay en el mercado libre ahora, ¿no? Entonces todos estos elementos son muy importantes. Pero luego también estamos en ese estigma un poco que tiene asociado, ¿no? a lo que es ir al psicólogo, ¿no? O ha tenido hasta ahora, ¿no? No sé si sigue existiendo en la medida de lo posible, ¿no? Pero, claro, y quizás esas inteligencias artificiales lo que hacen es, bueno, saltarse, ¿no? Que sea una opción, no sé si está bien esperada, pero menos vergonzosa, ¿no? Evidentemente más anónima, ¿no? Pero claro, bueno, eso, como usted nos está comentando, pues también tiene su contrapeso, ¿no? Y sus riesgos, ¿no? Sí, yo creo que es verdad lo del estigma, ¿no? Todavía con la salud mental. Creo que menos, ¿no? En las generaciones que entran ahora, porque ahora es como que se ha normalizado más ir al psicólogo. Se ha visibilizado más, se ha normalizado sobre todo más, ¿no? Sí, y además es como que es bueno, ¿no? Es decir, ahora es la típica broma, ¿no? De si tienes que estar con alguien, que vaya al psicólogo, ¿no? Sí, que no solamente tenemos que cuidar el cuerpo, sino que tenemos que cuidar la cabeza, la mente también. Es tan importante una cosa como la otra. Claro, pero yo creo que eso varía, ¿no? En los sectores de la población o a lo mejor las edades. Y es verdad que para los que sientan este estigma, pues al final, o esta sensación de juicio, ¿no? De ser juzgado, la inteligencia artificial ofrece una puerta, ¿no? Y en ese sentido también a veces el anonimato, ¿no? Que hablábamos de vale, aquí pues puedo decir lo que sea, ¿no? Y de nuevo, esto tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Entonces, mi opinión con la inteligencia artificial es esta, es decir, ¿es buena o mala? Depende, es que en esta vida todo depende del uso que le des, ¿no? Entonces, claro, si yo me estoy soltando cosas sin filtro, o sea, claro, también a lo mejor hay cosas que no, que es que a lo mejor tengo que tener a alguien que me diga, oye, esto no, o esto por aquí no, ¿no? Entonces, esa complacencia, ¿no? que tiene la inteligencia artificial puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Ya aprovecho para meter una cosa, ¿no? Hay una cosa que llamamos el echo chamber, ¿no? La cámara de eco, que claro, cuando tú estás hablando con una inteligencia artificial, tú sin darte cuenta tienes tus sesgos, tus pensamientos, ¿no? tus creencias, claro, tú las estás proyectando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te hace espejo. Entonces, al final estás en una cámara de eco con tu propia manera de pensar y no va a venir a decirte, oye, esto que has pensado igual, ¿no? Que sí, lo hace un terapeuta. No te lo va a rebatir, no te lo va... Claro, y ahí es el riesgo. No te lo va a negar, claro, y eso crea una falsa sensación de complacencia, ¿no? Sí, y ahí es donde... Y de seguridad al mismo tiempo, pero que no deja de ser falsa también, ¿no? Esa de seguridad, exacto, ¿no? Que ese es el peligro, ¿no? Porque al final mi opinión es que los terapeutas tenemos que estar involucrados en el desarrollo de todo esto, ¿no? Al final, como con toda la tecnología, a veces cuando aparece tecnología nueva, pues hay ese miedo, ¿no? Que lo viví yo también, es como entre fascinación y miedo. Dices, vale, pues ¿qué hacemos? Pues por formar parte, ¿no? Y por eso me estoy metiendo yo, para decir, es que los psicólogos somos los que tenemos que decir, oye, esto es peligroso, esto mejor hacerlo así, mejor así, ¿no? Y es el proyecto en el que yo estoy, me metí por esto, ¿no? Por los valores y porque los psicólogos tenemos que usar nuestra voz para educar, no solo a las empresas, sino también a la sociedad, que aprendan, ¿no? Todo esto que hablamos hoy de, oye, úsalo, pero úsalo con cabeza, ¿no? Sí, claro, porque aquí no estamos lanzando un mensaje de rechazo, ¿no? Completo hacia esta inteligencia artificial y hacia estos chatbots. No, al final las nuevas tecnologías y los avances tecnológicos están ahí. Nos tenemos que subir, como digo yo, a ese tren, porque si no uno se queda desfasado, pero efectivamente luego la importancia de saber utilizarlos
en su justa medida, de saber lo que nos pueden aportar, pero de complementar efectivamente esos chatbots de inteligencia artificial con profesionales, en este caso con los psicólogos, ¿no? Porque puede ser una herramienta útil en un primer paso para personas, por ejemplo, que nunca han buscado una ayuda psicológica, por ejemplo, podría ser, ¿no? Es decir, no estamos rechazando de plano estas nuevas tecnologías, ¿no? No, en absoluto, ¿no? Al final, y de hecho ya no solo... Claro, porque está el debate, ¿no? Del uso solo, como una autoayuda, o del uso con el terapeuta, ¿no? Y yo soy partidaria de ¿no? De momento que siempre haya una supervisión, que entremos los psicólogos a formar parte en el diseño y todo, pero claro, al final es necesaria, es decir, se está usando porque es necesaria, y la tecnología en psicología siempre se ha ido incorporando, ¿no? Antes las sesiones eran presenciales, ahora las puedes hacer online, por teléfono, aparecieron las técnicas de realidad virtual, ¿no? Para el tratamiento de fobias. Esto es una herramienta más. Claro, quiere decir que hay cuestiones positivas y beneficios que también que podemos obtener de esta inteligencia artificial, ¿no? Claro, es decir, al final la inteligencia artificial tiene muchísima información, ¿no? Es decir, te puede dar información accesible, rápida. Es verdad que no te va a hacer sentir mal, es decir, en el sentido de que es complaciente, al final es un negocio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el negocio de la inteligencia artificial? Pues que nosotros la estamos entrenando, es decir, los datos que nosotros damos la entrenamos, entonces les interesa que sigamos usándola. Entonces, en ese sentido, te refuerza mucho la inteligencia artificial, es agradable, emula, ¿no? Esta empatía, y la emula bien, o sea, te llega, es decir, cuando yo lo uso, ¿no? Y siempre te hace sentir bien, ChatGPT, Gemini, ¿no? El que uses. Entonces, tiene muchas cosas positivas. No creo que yo no soy partidaria de prohibir nada, soy partidaria de educar en el uso de las cosas, ¿no? Y en eso estamos, es decir, los beneficios creo que son evidentes, ¿no? Ahora falta conocer cada persona individualmente, conocerse a sí misma, el uso que puede tolerar, y también a nivel de sociedad, ¿no? De educar, incluso desde pequeños ya, ¿no? Porque como tú bien decías, esto ya va a entrar en la sociedad, es decir, esto ya es parte, ¿no? del mundo nuestro y va a ir a más. Entonces, como estamos ahora educando con el uso de la televisión, ¿no? Que dice, bueno, pues hay que limitarlo. Bueno, pues igual sí, con la IA también. O las tablets, ¿no? O estos dispositivos, o los móviles para los más jóvenes, ¿no? Hay que, aprender a convivir con estos elementos y con estas tecnologías, y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, que ha llegado para acompañarnos y para quedarse, evidentemente, ¿no? Sí. Ya está aquí. Ya está aquí, sí, ha llegado. Más cuestiones importantes, ¿no? Estamos hablando con Elisabeth Riego, que es psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Baleares, sobre este tema tan importante como es la psicología y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué consejos podemos dar, ¿no? Estamos hablando sobre esta cuestión, consejos, ¿no? Para que la gente sepa manejar adecuadamente, ¿no? Estas situaciones, esta tecnología, ¿no? Consejos para que la gente que, en un momento determinado, igual antes iba al psicólogo o está planteándose ir al psicólogo, pero ha descubierto esta inteligencia artificial y considera que igual puede ser un sustitutivo. ¿Qué consejos le podemos dar? Sí, yo creo que uno es no perder el criterio propio, es decir, al final es un apoyo, es una ayuda, no sustituye a una ayuda profesional, no puede, o sea, la inteligencia artificial no puede ser tu principal ayuda, es un complemento, ¿no? Que evidentemente si no tienes nada más, pues es un buen recurso, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que aprender todos es hacer las preguntas correctas, ¿no? Es decir, a saber formular la pregunta a la inteligencia artificial, a no incluir datos personales, ¿no? Esto todos, si lo usamos en el trabajo o lo usamos de manera individual, pues a anonimizar, ¿no? Que se llama los datos, es decir, no pongas... Claro, porque ahí entramos en cuestiones ya éticas, de privacidad, que efectivamente datos sensibles de nosotros, de nuestro estado mental, que al final la pregunta es quién garantiza, ¿no? La privacidad de estas conversaciones y qué uso se puede hacer luego de este tipo de conversaciones, ¿no? De desnudarse, si se me permite la expresión, uno mentalmente, ¿no? Ante esta inteligencia artificial, ¿no? Claro, es que eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Porque, claro, cuando tú oyes el tema de protección de datos, claro, no estamos educados sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay que entender que una cosa es la protección de datos general, ¿no? Y otra es la protección de datos de salud, que es mucho más restrictiva. Entonces, a veces hay empresas que te dicen que cumplen con la protección de datos, pero no es la de datos de salud.
Entonces ahí hay cosas que podemos hacer, ¿no? De revisar siempre las políticas de privacidad de la aplicación que estemos utilizando. Claro, ¿qué miramos aquí? Porque esto es un lenguaje, ¿no? Suena chino, ¿no? Y aquí hay que mirar, pues, si usan los datos para entrenar a la inteligencia artificial, que pues preferiblemente busquemos una que no. Si los servidores están en terreno europeo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Si hay un cifrado de datos en tránsito y en reposo. Es decir, claro, esto yo claro, puedo ir aprendiendo. Pero... Claro. Esto la gente común de la calle, pues la inmensa mayoría lo desconoce, ¿no? Claro, entonces, si se desconoce todo esto, lo mejor es no poner datos personales en exceso. Y aquí... Claro, ahora me venía a la cabeza, ¿no? De qué está pasando, por qué se nos está avisando tanto de que hay un tema de peligro, ¿no? De los datos y la gente pues no reacciona, ¿no? Y yo creo que es porque pues, que no tenemos otra cosa, ¿no? Entonces hay gente que lo necesita, pero luego también el tema de lo que llamamos en psicología la contingencia, que es claro, a mí me hablan de un riesgo, pero es abstracto, no es tangible, no lo tengo ahora, ¿no? Te dicen, bueno, es que tus datos pueden acabar en no sé dónde. Bueno, pero yo esto lo veo como... No, esto es un poco lo pasa con fumar. Dicen, bueno, fumar causa cáncer, claro, pero lejano, ¿no? Ya verán, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la percepción de riesgo no está llegando a la población. O sea, no se percibe bien el riesgo, porque es como una cosa abstracta, lejana, y esto es en lo que tenemos que educar, es decir, hay que ir con cuidado. ¿Usarlo? Sí, usarlo, claro que sí, es una herramienta muy potente, muy buena, pero aprendamos, ¿no?, a usarlo. Claro, porque ahí está el famoso, esta palabreja que... el algoritmo, o los algoritmos, ¿no? Que al final, pues evidentemente pueden estar manipulados, condicionados, pueden tener diferentes sesgos de todo tipo y eso también es importante, ¿no?, saberlo, ¿no? Sí, aquí antes hablábamos de los sesgos que tú le proyectas, ¿no?, y hacen el espejo, pero las inteligencias artificiales tienen sus propios sesgos, porque al final están... entrenadas, ¿no?, con todos los datos que existen. Claro, estos datos están sesgados, es decir, tienen acceso pues, a noticias, a conversaciones que han tenido con gente, a libros, a publicaciones, pero claro, es decir, el mundo está sesgado, entonces la inteligencia artificial también. De hecho, hay una prueba, ¿no?, que invito a todos los oyentes a hacerla, ¿no?, que es más fácil hacerla en inglés porque hay un lenguaje neutro, ¿no? Pero, por ejemplo, en inglés tú dices nurse, ¿no?, que es enfermera, pero no tiene género. Tú le pides que te genere una imagen, ¿no?, y cuando tú pones nurse, enfermera, te va a generar una mujer. Y cuando le hablas de doctor, que también no tiene género, va a ser un hombre blanco, ¿no? Y si le preguntas por una persona pobre, te la va a sacar una imagen racializada. Entonces, los sesgos existen y están estudiados, ¿no? Ahora cada vez están saliendo más estudios con respecto a la inteligencia artificial en el último año. Han crecido un montón los estudios. Muy importante que haya estudios. Pero claro, es decir, la inteligencia artificial tiene sesgos. Y ahora escuchándote, ¿no?, me he acordado de las alucinaciones. No nos tenemos que olvidar que la inteligencia artificial también alucina. Poco, ¿no? Yo lo último que he leído es entre un 0,8 o un 5% de las veces, ¿no?, que responde la inteligencia artificial tiene alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Que te da una respuesta que es falsa, que no existe, que te referencia a una cita que se la ha inventado. Entonces, claro, no podemos cogerlo como si fuera escrito en piedra. Hay que conservar el juicio crítico de uno mismo y en eso es en lo que nos tenemos que educar, ¿no? No perder nosotros las facultades por delegarlas, ¿no?, a algo externo. Ante este avance, ¿cómo debe evolucionar la figura del psicólogo terapeuta? ¿Qué habilidades en este sentido humanas se vuelven más valiosas que nunca? Precisamente esta, ¿no?, el juicio crítico y el tema de... Yo creo que la figura del psicólogo debe, por responsabilidad, formar parte de esto, ¿no? A mí es lo que me impulsó a entrar y el proyecto en el que estoy también, es decir, queremos, ¿no?, el feedback de psicólogos, de pacientes, es decir, queremos aprender de las necesidades y prevenir, ¿no?, todo este mal uso, y el psicólogo tiene que estar en la educación, ¿no?, de la educación de la población, y aquí es donde creo que tenemos el papel más importante, ¿no? Y en esto el COPIPE está haciendo mucho, ya hay bastantes cursos de formación para los propios psicólogos, ¿no? Porque si nosotros no sabemos cómo vamos a proteger a los pacientes que tengamos o al resto de la población, ¿no? Pero es la formación. ¿Existe regulación o como suele pasar en este tipo de cosas,
los avances en la ciencia y los avances tecnológicos van muy por delante de lo que es la regulación y por lo tanto necesitaríamos una regulación sobre esta cuestión de la que hemos hablado estos últimos minutos. Aquí en Europa tenemos dos regulaciones muy importantes, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es muy potente, está muy bien y ya existía. Y ahora el año pasado, ¿no? Creo que fue en agosto de 2024, salió el AI Act, ¿no? Que es la normativa europea de inteligencia artificial. Tiene una aplicación progresiva, es decir, todavía no se ha implementado del todo, pero ya se han prohibido, por ejemplo, aplicaciones que activamente promuevan, pues yo qué sé, el suicidio, trastornos alimentarios. Entonces, existe legislación, pero al final, como en todo, siempre va por detrás, porque tiene que aparecer un problema para que legislemos sobre él. Pero la frase que quiero que quede muy importante hoy es: siempre se puede educar antes de legislar. Es decir, a veces la legislación no puede salir a tiempo, pero nosotros siempre podemos educar y avisar antes. Por eso pongo tanto hincapié, ¿no?, en esa parte. Me parece muy importante. Y para acabar, ¿cómo se imagina ese futuro, o cómo sería ese futuro híbrido ideal, ¿no?, en el que convivan los expertos, los psicólogos, esa parte humana y esa inteligencia artificial, ¿vale? Que colaboren, ¿no?, y como digo, se complementen? Yo creo que vamos hacia allí, por suerte, ¿no? Yo soy muy optimista y creo que en los proyectos en los que estoy yo son un ejemplo, ¿no? Tanto el COPIBLO, al final los colegios oficiales profesionales tienen que entrar, pero también los psicólogos tienen que entrar en proyectos que tengan unos valores determinados, ¿no? Que estén concienciados, que prioricen siempre el tema de protección de datos. Y de momento, porque no sabemos cómo va a evolucionar esto, ¿no?, pero de momento tiene que estar la figura del psicólogo, tiene que haber una supervisión, ¿no? Entonces, el OARA en la que estoy yo, claro, es decir, el paciente tiene un chat con la inteligencia artificial, pero está capado, que decimos, ¿no? Es decir, tiene unas instrucciones concretas, el terapeuta supervisa en todo momento. Entonces, ese es el modelo híbrido que yo creo que a día de hoy es el más responsable, el más seguro de momento, ¿no? No sabemos a dónde irá esto, pero ahora, como decíamos, ¿no?, todavía está en desarrollo, la legislación pues está llegando y va a ser buena, pero lleva su tiempo. Entonces, al final, tiene que haber una supervisión profesional, creo yo, ¿no? Es un complemento. Yo creo que va a ser un muy buen complemento también para los terapeutas. Pero siempre con esa supervisión profesional, ¿no?, a la que te está refiriendo y has remarcado en esta entrevista, ¿no? Muy interesante, psicología e inteligencia artificial. La verdad es que estas herramientas han llegado para quedarse, nos acompañan, nos facilitan muchas veces los trabajos, funciones, diferentes aspectos. Claro, se les puede consultar absolutamente todo, pero ojo, hay que tener cuidado, hay que saber utilizarlas, hay que hacerlo de una manera racional. Y evidentemente no pueden ser sustitutivo de ningún profesional. En este caso hablamos de la psicología, pero podríamos hablar de cualquier campo. Por lo tanto, hay que utilizarlas como complemento, de una manera racional, pero no como sustitutivo. Elisabet Rigo, psicóloga, Colegio Oficial de Psicólogos de les Illes Balears. Ha sido muy interesante este tema y esta conversación de este mes con vosotros. Gracias por estar con nosotros y que tengas un buen día. Muchas gracias, yo encantada. Gracias, un saludo.